invitamos a Kevin Ilomazoki, Tech Manager de Globant, y a Juan Pablo Chemes, Director de Innovación, Accenture Sudamérica Hispana. Empezar a profundizar en qué hace cada una de nuestras empresas y qué hacemos el día a día en esto, creo que lo interesante es primero hacer un doble clic en qué es Web3, ¿cierto? Sí, tal cual, Kevin, y por eso les preguntamos, imagino que la mayoría conocen Web3, ¿cierto? Levante la mano que conoce Web3, por favor. Creo que vinieron a ver Avatar, no a nosotros, entonces, ¿eh? Estamos en la sala incorrecta. Bueno, buenísimo, algunos saben, buenísimo, Web3, perdón, es tan nuevo y tan dinámico y cambiante que todo el tiempo hay algo nuevo de Web3, así que junto con Kevin vamos a recorrer un poco de lo que estamos experimentando hoy en día de Web3, qué trae de bueno, qué desafíos tiene y qué cosas ya se están implementando en Web3 y que cada uno de ustedes se pueda llevar para pensar, bueno, ¿cómo puedo usar Web3 en mi vida, en mi negocio, en mis hábitos, en lo que sea, ¿sí? Con lo cual arrancamos, por favor. Bueno, cuando hablamos de Web3, estamos hablando de la evolución de Internet, ¿sí? Y arrancamos con Internet todo seguramente allá por los 90, con el Internet lento, dial-up, que uno se conectaba para conseguir información y podía entrar y buscar en la web noticias o un post o podía buscar una cartelera, casi con muy poca interacción, pero ya acceder a un montón de contenido, libros digitales, era impensado para ese momento, con lo cual fue una gran revolución. Y eso lo podemos considerar como el Internet 1.0. Uno accedía, se logueaba después a algunos websites que podían empezar a tener como cierto conocimiento de uno. Después, con el tiempo, esto avanzó y llegamos a lo que es la web 2.0, que es lo que conocemos hoy en día o la que estamos habituados a utilizar en nuestro día a día. Para todo. Para trabajar, para estudiar, para entretenernos, para todo usamos la web. ¿Y qué cambió de aquella web? Que ya no solo miramos contenido estático, sino que participamos, colaboramos, hacemos streaming de películas, tenemos las redes sociales, posteamos, empezamos a generar contenido. Un montón del contenido que hoy se consume en la web es generado por nosotros mismos, por los usuarios, ¿sí? No solo por los grandes estudios que generan películas muy exitosas y que también se consumen, pero también cuando uno analiza el tráfico, por ejemplo, de Internet, la mayor parte del tráfico streaming es de YouTube y dentro de ese porcentaje de contenido streameado de YouTube, la gran mayoría es creado por los propios usuarios, ¿sí? Con lo cual hay todo un tema de evolución de Internet en este 2.0 que empezamos a crear, a participar y también empezamos a ver una web mucho más integrada con esto de que me lo veo en Google y ya estoy en YouTube y en otra red social, lo mismo con Facebook y con las otras, con lo cual se empezó a integrar la web y empezamos a tener experiencias más transparentes de un lugar a otro, ¿sí? Esto es lo que estamos viviendo hoy en día y con avances sorprendentes todo el tiempo, todos los años tenemos una web mucho más evolucionada. Pero ¿a qué vamos? ¿A dónde estamos hablando cuando llegamos a la web 3? ¿Qué es lo que vemos acá al final? Estamos hablando de una web mucho más colaborativa y mucho más desregulada y descentralizada. Y ahora vamos a ir en detalle a ver de qué estamos hablando de esto. Pero básicamente es una web que ya no es los dueños, tres grandes gigantes de la tecnología, que con sus mega data centers tienen todo y de alguna forma nos van marcando a dónde ir, qué contenido consumir, cómo conectarnos y son dueños de mucho de lo que generamos, sino una web donde la comunidad, o sea, todos nosotros como usuarios somos muchos más dueños, ¿sí? Y un claro ejemplo es cuando uno postea por generar un video o algo en YouTube, ellos pueden usufructuar y por supuesto que te pagan una regalía o en fin, pero ellos son los dueños de la propiedad intelectual. Con la web 3 apuntamos de que todos seamos dueños de lo que generamos, que seamos dueños de nuestros datos, de nuestras credenciales y decidamos nosotros a quién le queremos o no dar cada uno de estos contenidos. Con lo cual pensemos esto como una evolución de Internet que viene evolucionando año a año muchísimo y lo que trae Web3 es enorme y trae algunos cambios fundamentales de paradigma, de base respecto al Internet de hoy. ¿Cuáles son esas cosas nuevas que nos trae, Kevin? Bueno, primero que nada, repetir, creo que lo escuchamos el video, lo comentaste, la descentralización es el aspecto fundamental, el hecho de que nuestra información y todo el contenido que se vaya generando deje de estar en estos grandes consolidadores de información y esté distribuido. Web3 opera como capa subyacente en blockchain, base de datos distribuidas, con lo cual
todos los participantes de la red que tengan el permiso para hacerlo debieran poder ver dicha información, con lo cual la descentralización es lo primero. Y quizás hayan escuchado hablar de finanzas descentralizadas, organizaciones descentralizadas, identidades descentralizadas. Y creo que esto último es una de las cosas más importantes, ¿no? Cuando empezamos a hablar de identidad y de propiedad. Se me queda el micrófono, me parece. Puede fallar. Ahí va. Ahí va. En lo que es la identidad digital que tenemos, ¿no? Uno, como mencionó Juan Pablo, ¿cuántas cuentas, cuánta información propia, personal, hemos cargado a lo largo de nuestro uso en la red para poder acceder a distintos sitios, redes sociales, bancos, cualquier tipo de sitio que requiera autenticación? Imaginemos que no necesitaríamos hacer eso nunca más y que de hecho nosotros somos los dueños y podemos controlar quién tiene acceso a esa información, nuestra identidad digital. Entonces, a donde queremos llegar es que uno tenga esa identidad única digital, genuina en blockchain, y pueda operar con esa misma en distintas aplicaciones en la Web3. Eso, digamos, es lo más importante, que uno pueda ser dueño de su información. Si bien han habido importantes avances en Web2 al respecto, en lo que es privacidad y manejo de la información personal, todavía falta, y Web3 vino a ocupar ese espacio. Y bueno, así como uno debe ser dueño de su información, primero que nada, para tener su identidad digital bien clara, también puede ser dueño de activos en Internet, ¿cierto? En la red. Y acá creo que un postulado importante es que el humano por naturaleza busca la propiedad de tener propiedad sobre cosas, poder darle valor y más valor a lo escaso. Y es importante ver cómo podemos reflejar eso en el mundo digital. En el mundo físico, el hecho de tener un activo, algo único, es fácil de ver porque lo podemos palpar, pero a veces es medio difícil poder entender esa visión del mundo digital cuando uno dice, oh, veo un NFT y pagan fortuna por el mismo y él dice que el dueño es tal persona, yo le hago copy paste y es mío también. Y es ir un poco más allá y entender un poco los desafíos de eso también, que ahora los vamos a mencionar. Pero bueno, el hecho de que uno pueda ser dueño de cosas en la red y que sean nuestras, ¿no? Que no estén bajo el servidor de un tercero y que nosotros no tengamos el total control sobre el mismo. Y básicamente hoy casi cualquier activo se puede tokenizar en la red. Y podemos acá hablar, como para introducir, así como introduje algunos conceptos de descentralización, algunos conceptos de propiedad. ¿De qué hablamos con tokenizar? Muchos han escuchado lo de las criptomonedas. Para poder tokenizar una moneda de cambio, así como para tokenizar activos, utilizamos tokens no fungibles, NFTs, y podemos asegurar las tecnologías subyacentes utilizadas en Web3 nos permiten asegurar que aseguramos propiedad y aseguramos también que la transferencia de esa propiedad sea transparente para todos y pública, de que podamos tener absoluto control y visibilidad de lo que está sucediendo. Kevin, y al ser tan descentralizada esta nueva red, esta nueva web, ¿quién la regula? O sea, ¿quién va a tener el control? Bueno, justamente lo que necesita esta red es ser lo suficientemente inteligente también, ¿no? Porque no... Primero que nada, algo muy importante, en el escenario del que se quiere ir, donde uno es dueño de sus datos, también es dueño de sus credenciales, de poder acceder, y es muy difícil después ir a reclamarle a un ente que controla todo y nos hace la experiencia de usuario en ese aspecto un poco más fácil, con lo cual la idea es que la red se autogestione por diversos protocolos, diversas tecnologías subyacentes, diversas metodologías, y básicamente hoy existen diversas formas de llegar a ese consenso, ¿no? De que se pueda llegar a hacer una red segura, confiable, y existen contratos inteligentes. La red, podríamos decir que otra de las propiedades que tiene es que es inteligente, que es programable, y eso le da la transparencia a la red. Ok, por ejemplo, vimos en los medios recientemente que una compañía argentina, una aerolínea argentina, empezó a emitir tickets en formato NFT. Y lo que cuentan es que van a poder ser transferibles. Por ejemplo, uno compra un ticket que es un NFT ticket y si yo no lo quiero utilizar se lo puedo vender a Kevin en lo que yo quiera, y si Kevin no lo quiere usar lo puede volver a transferir las cantidades de veces que quiera, y el dueño es el holder, el que tiene ese NFT, el que va a poder utilizar ese ticket. Eso para hablar de un caso que estamos viendo que está ocurriendo ahora acá. Sí, totalmente. Y detrás de eso uno puede definir las reglas en base a lo cuando uno quiere tokenizar propiedad. Un artista quiere generar contenido en la red, decir, bueno, voy a generar mi contenido y lo voy a subir como formato NFT, y sé que luego puede cambiar de manos infinitas veces, y
programar ciertas reglas para también entender trazabilidad de dónde está ese contenido y poder capturar un poquito de porcentaje de regalías. Incluso a los artistas les importa mucho eso, ¿no? Lo que es el mercado secundario incluso de la venta de entradas. Un usuario va hoy en Web 2, compra el 50% de las entradas de un evento y después las revende por el doble. Y para poder, ese mecanismo, para poder hacerlo un poco más justo, quizás al trazarlo con blockchain es mucho más fácil poder entender tener esa trazabilidad y poder capturar un poco de ese porcentaje para el artista, ¿no? Ok, Kevin, y estamos hablando de descentralización como en lo principal de Web3, muy soportada en blockchain y en distintas tecnologías de blockchain, las de activos, las de tokens, pero ¿es solo esto, solo blockchain Web3 o tiene más cosas Web3? No, Web3 es muchísimo más que blockchain y cripto. Eso creo que son los primeros mitos que tenemos que eliminar aquí. Y es uno de los problemas también, si vamos un poco a los desafíos que tenemos, ¿no? en Web3. Nuestro principal desafío es la adopción. Bueno, acá preguntamos básicamente quiénes eran usuarios Web3, las manos levantadas no fueron de toda la audiencia, y entender un poquito de que quizás con Web3, teniendo blockchain por debajo, ha cobrado mala fama, y es algo que hay que desmitificar. Dado que uno es dueño de su identidad, también es dueño de realizar acciones de forma anónima. Y ese anonimato ha hecho de que la tecnología en blockchain sea utilizada por distintos fines ilegales, con lo cual hay que sacar un poquito eso, ¿no? De que no todo lo que es Web3, no todo lo que es blockchain es el manejo de los criptos y de las transferencias que uno pasa por el costado de la ley, ¿no? Tal cual, con lo cual blockchain, criptos tienen todas sus virtudes que muchos conocemos, pero también tiene esos desafíos que todavía hay que resolver, que tienen que ver con el lavado de activos y otras cosas que al ser tan anónima la red, uno podría utilizarla con otros fines que no son buenos. Pero siempre hay tecnologías y nuevas compañías que siguen desarrollando cosas sobre blockchain como contratos inteligentes o cantidad de distintas blockchains que hay para ir tratando de solucionar cada uno de estos desafíos. Ahora, si me preguntas a mí cuál creo que es el principal desafío para la adopción de esto, es que se entienda, que sea más fácil de entender, ¿sí? Todavía siento, nosotros nos dedicamos a esto, pero siento que cuando uno se lo quiere contar a alguien en forma simple, en pocas palabras, todavía nos falta un recorrido. Es difícil, sí. Sí, por eso la primera decisión que tomamos en esta charla, que fue un poquito distinta a las anteriores en cuanto al ping-pong de preguntas y respuestas, y hacer una puesta en limpio de qué es Web3, para poder tratar de hablar en el mismo lenguaje. No es sencillo, es un mundo inmenso, así como hablamos de criptomonedas, NFTs, DeFi, DAO, etc. Es inmenso. Lo importante acá, bueno, vimos un montón de ventajas. Desafíos, la adopción sí es lo primero, pero ¿qué otros desafíos tenemos? Tiene un montón de desafíos. Tiene uno, por ejemplo, muy importante y atado a lo que se venía discutiendo antes, que tiene que ver con el consumo eléctrico para generar todo esto que tiene que ver con la blockchain, ¿sí? Todo esto seguramente escucharon del término minar, que son equipos computadoras que están trabajando con procesadores todo el tiempo y gastan mucha energía, tienen mucho consumo eléctrico, con lo cual es un gran desafío todavía a resolver. ¿Cómo se está atacando? Bueno, hay distintos esquemas, cada vez son más eficientes en términos de consumo de energía y también se buscan locaciones, está de moda por ejemplo ir al sur a minar, porque si bien gastás electricidad en procesar, no en aire acondicionado para refrigerar, ¿sí? Entonces se empieza a buscar distintas vueltas y hacer con la tecnología cada vez más eficiente el tema del minado y la administración de esta cripto, de las blockchain. Porque una cosa es minar para generar cripto, pero después también cada vez que uno hace una transacción en la blockchain, esta transacción tiene que ir distribuyéndose por los bloques y consume energía. Sí, y como mencioné antes, hay distintos mecanismos de consenso, que eso es lo que le da complejidad y lo que requiere el poder de procesamiento, en consecuencia estas grandes granjas de minado. Y recientemente Ethereum cambió su mecanismo de consenso de forma tal que bajó el 99.9% su consumo energético, con lo cual no es solamente una cuestión de reubicar las granjas de minado, sino también de hacer que este es un camino que recién estamos transitando y todavía queda muchísimo más y puede llegar a ser mucho más eficiente, con lo cual tratar de deslegitimar el avance tecnológico por costo energético en este aspecto es algo que todavía tenemos un gran camino por recorrer y muchas posibilidades de optimizarlo. Y además si uno lo compara con el costo de impresión y traslado, almacenamiento y manejo del billete de papel actual, sigue siendo mucho menor el costo energético que genera minar o administrar criptos que el papel moneda como lo conocemos. Totalmente. ¿Y de escalabilidad qué me contás?
de escalabilidad, bueno, es uno de los grandes desafíos también. Creo que va de la mano creo que hay varias cosas con escalabilidad. Creo que tiene que ver un poco con la adopción, de que la gente lo empiece a usar más para que grandes compañías lo empiecen a adoptar para hacerlo más escalable también. Y también hay un tema de cierta oposición. Hay compañías o gobiernos que intentan mucho regularlo para que no logre penetrar tanto, porque una vez que esto sea de adopción masiva, va a derrumbar un montón de sistemas que conocemos actualmente. Y no me refiero solo a sistemas tecnológicos, sino a formas de hacer cosas, formas de intercambiar datos, formas de comprar, de pagar, con lo cual esto incluso va a superar lo que tiene que ver con regulaciones nacionales. Probablemente se vuelva en un estándar más internacional de intercambio, ¿sí? Entonces, para que eso suceda, hoy cuando hablamos del dinero, para volver a un ejemplo más práctico como las criptos, el dinero está muy regulado en todos los países por cantidad de entes, ¿sí? Desde la Casa de la Moneda que imprima el papel, el Banco Central que regula cómo se usa, las uniones internacionales que regulan el tráfico de dinero. Bueno, todo eso con una plataforma del estilo blockchain basada en criptos prácticamente desaparece y vuelve al modelo autorregulado que contó Kevin al inicio, ¿sí? Con lo cual, hay desafíos en la adopción en términos de eso. Desde el punto de vista de escalabilidad técnica, creo que todo es escalable y con el tiempo la tecnología avanza tanto que si pensamos lo que era minar hace 5 años atrás versus lo que está ocurriendo hoy, avanza a pasos agigantados y siempre la tecnología, pensándolas del lado del hardware, está siempre al día. Me parece que los desafíos más importantes van a venir por la adopción, por la regulación, por los gobiernos. Sí, totalmente. Y de hecho, si no, lo que sucede hoy ha pasado, ahora vamos a empezar a ir a casos concretos. He participado en muchos proyectos con el fin y mostrarle al usuario que hay una blockchain por arriba, pero en el país donde se aplica era imposible y básicamente termina siendo un fideicomiso por detrás y termina cayendo en el sistema financiero tradicional y pierde un poquito la magia, ¿cierto? Entonces, esto es una cuestión de la globalización, de que es necesario empezar a tener estas conversaciones y la única forma de darle visibilidad es que la gente empiece a meterse. Entonces, mientras mayor sea su uso, mayor va a ser la importancia que le van a dar a regularizarlo. No solamente por el rédito económico que puedan sacar diversos entes gubernamentales, sino por una cuestión de avance tecnológico. Es innegable que por las tendencias que estamos viendo, las empresas están invirtiendo en esto. Yo coincido con Kevin en que esto es innegable y como pasa mucho con la tecnología, no va a haber forma de pararlo, ¿sí? Y en los próximos años todos vamos a estar de alguna forma mucho más involucrados o utilizando alguna tecnología que está basada en blockchain o en Web3. Es como pensar hace 20 años quién iba a tener un celular, hace 10 quién iba a tener un smartphone y hoy es impensado que alguien esté sin un smartphone, ¿sí? Creo que lo mismo va a empezar a pasar con esta tecnología. Probablemente sea más natural y no tengamos que convertirnos en expertos de blockchain o de cripto, de algo, sino que lo mismo que hacemos hoy o a través de nuestro banco o otra entidad o del gobierno con un registro digital o con el colegio que me empieza a otorgar en vez de diplomas o certificados un NFT, creo que va a ser como más natural, pero vamos a empezar todos a participar de este nuevo ecosistema basado en Web3. Sí, totalmente. Bueno, de hecho hay muchísimas industrias y de hecho de eso trabajamos, a implementar proyectos donde Web3, con blockchain detrás, y hay diversas empresas que ya se están metiendo en esto, empresas e incluso organizaciones sin fines de lucro. Aquí en la pantalla aparecen algunas de las industrias en las cuales se está aplicando esto y en las conversaciones anteriores recordaba también que en lo que es finanzas hemos trabajado desde el lado de Globant y creo que de Accenture también en proyectos para darle identidad digital y a poblaciones vulnerables en el barrio 31, con lo cual ellos podían acceder de esta forma a diversos beneficios y en base a distintas circunstancias que sucediesen se ejecutan acciones. Básicamente, quizás esto no lo mencionamos, pero el hecho de que haya esta inteligencia en la red, en estos contratos, implica que ante ciertas causas, cuando se cumplan ciertas condiciones, se asegura que se van a realizar ciertas acciones. Entonces, lo que hicimos fue crear formales proyectos, pero bueno, puntualmente asegurar de que en base a cumplir ciertos requerimientos, el sistema automáticamente le daba a esa persona financiamiento para diversos proyectos que querían, daba la posibilidad de exponer sus proyectos y que fuesen votados con tecnología blockchain. Después, en materia educativa, también hemos estado trabajando
Etiopía, con el Ministerio de Educación de Etiopía, dándole identidad digital a todos los estudiantes. Y volviendo un poquito al caso de que mencioné antes, en el cual hoy uno tiene que crear cuentas en todas partes y demás, imagínense que uno es dueño y solamente en su wallet tiene la autoridad y el control absoluto de todo su historial desde que nació, desde su carnet de vacunación, sus boletines de primaria, sus títulos, sus certificaciones, absolutamente todo lo que han hecho, ustedes tienen control absoluto de eso. Entonces lo que se le está dando en Etiopía es a los alumnos y a los entes gubernamentales, a los alumnos que tengan control de su historial académico, y si quieren ir a una institución a aprender un idioma en otro lugar, simplemente le permiten a esa institución, le dan acceso a su historial. Entonces básicamente deja de estar centralizado en diversos entes y pasa a estar, digamos, público para para el gobierno, para poder visibilizar el historial académico de todos los habitantes en un lugar donde la tecnología es compleja, el alcance de la tecnología, las comunicaciones. Y bueno, eso le permite, y creo que democratiza un poquito más, ¿cierto? El hecho de quitar intermediarios, de vuelta a la descentralización, democratiza más. Y esos son algunos de los ejemplos. Tal cual. Sí, también creo que hay algo muy importante que es, probablemente ustedes piensan, bueno, pero estas cosas algunas ya las hacemos con el sistema de mi prepaga, tengo mi historia clínica, o en mi universidad ya tengo mis diplomas, o en el gobierno ya tengo el registro digital. Lo que comentaba Kevin, que es súper valioso, es que uno puede ser el dueño de esto y portarlo, de llevarlo consigo mismo con su propio wallet digital. Y cuando digo propio wallet no me refiero a nada físico, sino algo que uno tiene en la web 3.0, que tiene en la blockchain, y que no importa si perdés un diploma impreso o algo, siempre lo vas a tener y nadie lo puede adulterar, no es trucheable, digamos, ¿sí? Esto es lo que asegura la blockchain, ¿sí? Porque no tiene una base de datos central de un dueño que alguien por medio del admin puede ir y modificar un bloque, no. Toda la red asegura la integridad de cada bloque, con lo cual toda la información que se genera ahí no se puede modificar, con lo cual esto creo que es como también lo principal que agrega blockchain para que cada uno sea dueño de lo suyo, ¿sí? De sus datos y de sus activos digitales. La inmutabilidad de los activos. Exacto, tal cual. Bueno, para hablar de otras industrias en arte estamos trabajando muchísimo. Se viene ahora, por ejemplo, en Colombia una exposición de arte muy importante, Argo, donde estamos haciendo una colección de arte digital en NFTs y la gente la va a poder transaccionar. Y no solo eso, cuando se va de esta experiencia, se puede llevar un NFT, que es un POC, que es como un certificado de asistencia de haber participado de esa muestra de arte. Y en arte se está monetizando mucho el tema de NFTs y transaccionando también. Sí, totalmente. De hecho, hace poco me tocó estar en la Feria de la Música y muchos productores, no solamente artistas, sino incluso fabricantes de guitarras, están interesados en empezar a meterse, y cuando les fuimos explicando un poquito de qué trataba esto, de tener un NFT con el cual uno puede autenticar su creación y puede asegurar la propiedad de algo, se quedaban como diciendo, wow, quiero hacerlo. Y eso creo que es el salto que tenemos que hacer. Entonces, cuando hablamos de arte, hablamos de todo tipo. Hablamos de músicos, hablamos de fabricantes de instrumentos musicales, hablamos de artistas, hablamos de pintores, hablamos absolutamente de todo. Y creo que también ese es un salto en lo que es adopción, que a veces es raro, ¿no? Pero imagínense que para alguien debe haber sido más raro antes. Uno piensa, una obra digital, lo veo, ese NFT tan valioso, único, y para mí arte es la pintura que está en el museo, y creo que eso es una cuestión de un paradigma que vamos a tener por el cual tenemos que transitar y tenemos que cambiar, y vamos a llegar a un punto en el cual los artistas digitales van a vender sus creaciones incluso más caro de quienes hayan creado una obra de arte hace 300 o 400 años. Sí, lo estamos viendo también mucho en el tema de fidelidad y cómo premiar a clientes. Y cada vez aparecen más casos como el Starbucks o otras cadenas americanas, un montón, que ahora te dan coleccionables en formato NFT. Entonces, por ejemplo, lo que era buscar las estrellitas de Star Wars Rewards, ahora son NFTs, y uno con el NFT puede entrar al metaverso y después canjear por un trago o usarlo en una tienda física también. Otras marcas muy relevantes como Nike, que también está incursionando con esto de cómo hacer que su indumentaria virtual para el metaverso sea un NFT y la gente pueda empezar a vestir su avatar para el metaverso, y no solo para usarlo en el mundo virtual, sino que después recibir en su casa, por ejemplo, esas mismas zapatillas que usó para jugar a Fortnite en el metaverso, que las reciba en su casa para seguir haciendo deporte. Entonces esperamos también que la Web3 integre otras tecnologías como metaverso y haga disponible esta transición entre el mundo más
virtual, blockchain y el real que vivimos como más transparente. Sí, ahí empezamos a hablar de interoperabilidad, ¿cierto? Yo recibo un paquete de zapatillas, esas mismas zapatillas, después en mi juego favorito las uso, o quizás le compro a un cantante un tema en una versión única, un remix, que después cuando estoy jugando en el auto lo escucho, o puedo utilizar diversas plataformas y tengo la misma experiencia, o una experiencia única. Entonces, en lo que es gaming, en juegos y media, esto es increíble, sobre todo porque consideren que es una industria que mueve muchísimo dinero, pero aparte hay juegos que tienen su auge, tienen su caída, y hay muchos usuarios que invierten mucho dinero en sus personajes, en sus avatars y demás, y el juego dejó de ser tendencia y ese dinero se perdió, y quizás después hay otro juego mejor, y esa cuestión de la interoperabilidad puede traerse lo que es suyo y tenerlo en el siguiente juego, y así. Entonces también le da la identidad, es de vuelta, identidad digital, y la posibilidad de que una persona refleje lo que siente y lo que es, y lo que lo identifica. Así como una persona en el mundo real se viste con una remera de una banda, lo puede hacer en el mundo digital. Kevin, ahora que traes el tema de gaming, me parece que es la plataforma de entrada a todo esto, no hay dudas de eso. Principalmente, ¿por qué? Porque la mayoría de los gamers tienen menos de 15 años y hay millones y millones de gamers en el mundo que ya están en estas especies de Web3, que están migrando a metaverso, que algunos para entrar necesitas un wallet con cripto, con lo cual el canal de entrada natural para todo esto, o que va a impulsar mucho esto, va a ser todo lo que es gaming y entretenimiento, ¿sí? Como Kevin decía, hoy la gente ya está gastando, por ejemplo, y consumiendo con MetaMask o otra wallet para vestir su avatar o para intercambiar armas con un amigo, para hacer algo. De eso a que estemos trabajando y colaborando juntos en el metaverso, haciendo pagos virtuales con las wallets que tenemos, no falta nada. Sí, y lo importante es que los chicos de 15 años lo están haciendo, no es que no se hacía antes, es simplemente que antes lo que se perdía. Ahora, por suerte, se puede mantener y uno es dueño del. Básicamente, invierto el dinero en algo que me queda a mí y trasciende la experiencia de un juego, por ejemplo. Y esto nos lleva a dónde seguimos, ¿no? ¿Dónde sigue toda esta experiencia? Sí, bueno, yo creo que lo próximo que se viene es, recién hablamos del metaverso, que es la parte como un poco más divertida y fácil de decir, bueno, cómo me meto a estos mundos virtuales, por qué lo atamos con Web3, porque es una gran parte de Web3. Nosotros decimos que el Internet actual es para navegar, uno navega en Internet, y el Web 3.0 va a ser para habitar Internet, para vivir Internet. ¿Y por qué? Por todo esto que la blockchain nos va a integrar, y porque la Web 3 con metaverso o realidad virtual nos va a dar inmersión y vamos a poder no solo navegar en 2D, sino estar metidos en estos mundos virtuales donde podemos colaborar, trabajar o disfrutar de un recital, por ejemplo. Con lo cual se viene una gran evolución, y otra vez, a diferencia de otras tecnologías que uno las veía como más futuristas o de ciencia ficción, esto no es que falta un montón, no faltan ni 5 o 10 años, ya hasta acá, digamos, y es algo que en los próximos 2-3 años lo vamos a ver con muchísima más adopción. Sí, totalmente. Y de hecho la pandemia hizo esa transformación tecnológica, la aceleró increíblemente. Y vimos que caímos en la necesidad de poder simular nuestra experiencia en el día a día de alguna forma virtual, de virtualizar nuestras reuniones. Hay muchas personas que, en lo personal, yo hace 15 años prácticamente de trabajar remoto, no me afectó, pero mucha gente estaba sorprendida. ¡Wow! Lo que es trabajar desde mi casa y soy más eficiente. Y mirá, y puedo conectarme y ver a 30 personas y ver las clases. Si bien trajo sus desafíos, también trajo una realidad de que esto en un mundo hiperconectado facilita muchísimas cosas. O sea, no hay una necesidad imperiosa de realizar muchísimos viajes, de incurrir en contaminación, para reunirnos los distintos integrantes de un equipo que estamos a lo largo del territorio nacional. Simplemente nos juntamos en una reunión y lo resolvemos en media hora, algo que quizás antes implicaba toda la logística, las reuniones, ir a Buenos Aires, reservar habitaciones, todo lo que también es una cuestión de balance de la vida personal con lo que invertimos en nuestro trabajo, ¿cierto? Pero yo te puedo decir, para eso está Zoom, o Teams, o Google Meet, ¿sí? Entonces, ¿qué trae de nuevo esto del metaverso, de la inmersión? ¿Qué cambió realmente con eso? Sí, es verdad, pero es una cuestión de la experiencia, y bueno, creo que va a traccionar también tecnologías, ¿no? Vemos mucho, y creo que si vas al siguiente slide está, me parece, vemos mucho lo que es realidad virtual, y en lo personal esto es una anécdota off topic, pero yo me compré los aparatos de realidad virtual antes de mi pandemia, y la verdad fue un antes y un después, porque era sentirme realmente que estábamos, wow, nos vamos al parque de diversiones, nos vamos a esto.
es tener otro tipo de experiencias en base a las circunstancias que uno está. Entonces, el hecho de que uno pueda estar quizás en esa experiencia virtual y puedo estar en mi oficina y veo a todos mis compañeros de trabajo, es otro tipo de experiencia y es otra forma en que la tecnología nos ayuda a mejorar las comunicaciones. Y una cosa es contarlo como estamos haciendo nosotros, pero créanme que cuando lo experimentan, después de 2 o 3 minutos, crees que estás ahí con la otra persona virtual. Seguro vieron bloopers de gente que se cae, se golpea, porque es tan realista lo que se está logrando que te da la sensación de estar compartiendo ese otro lugar, ese otro espacio con esa otra persona. Con lo cual, incluso para trabajar, acerca muchísimo. Créanme que ver una cosa por Zoom en una pantalla y otra cosa es sentarse en un lugar juntos, en un bar virtual, donde uno puede chocar los 5, uno puede ir a una pizarra y compartir la pizarra y después de un ratito ya crees que estás compartiendo esa oficina o ese lugar de encuentro. Es buenísimo lo que está pasando con eso. Totalmente, y déjame presentar otro ejemplo que quizás lo sacamos de algo que uno puede decir, bueno, pero me junto y nos vemos cara a cara, es mucho mejor. Ok, vamos a un escenario imposible. Imagínense que cuando éramos chicos nos enseñaban historia antigua, la historia de Roma, y directamente vamos a hacer que el niño esté en ese lugar, esté en el Coliseo y le expliquen y mejoren su experiencia de aprendizaje. Es una cuestión de cómo la tecnología nuevamente es otra herramienta para agilizar y hacer más dinámico y más fácil el aprendizaje. Eso es algo que por más que quisiésemos salir de casa no lo vamos a tener. No, tal cual. Bueno, Kevin, espero que hayamos despertado un poquito de interés en la gente. ¿Qué tiene que hacer si quieren saber un poco más? Digamos, ¿qué recomendás al que quiera aprender más de esto o por dónde meterse? Bueno, todo depende de hasta qué punto, ¿no? Si uno quiere meterse, como creo que en las charlas anteriores motivaron mucho a que se metan en el mundo de la programación, con lo cual si se quiere meter en el mundo de programación es una cosa, pero si quieren ser usuarios, primero que nada entender un poquito lo que es tener una wallet, crearse una wallet, experimentar con algunos tokens. Hay tokens, no necesariamente uno tiene que invertir dinero para eso, hay plataformas de testing en las cuales uno puede jugar un poco y decir, wow, así funciona esto, como para sentirse y ganar un poco esa confianza antes de empezar a meterse, ¿no? Hay un montón de plataformas, hay mercados, marketplaces donde se pueden comercializar NFTs, donde de hecho, hasta hace poco había un artista que parte de su NFT comercializaba una entrada a un evento con comida, con una pista musical. Hay realmente mucho para experimentar y para hacer. Creo que mi primer consejo es que métanse a YouTube y vean algún video o les podemos compartir algún poco de material como para entender un poquito más y profundizar y ver cuál es el abanico de posibilidades. Hay muchas aplicaciones que se están construyendo en Web3 con toda esta tecnología para lo que se les ocurra. Y así como, y generalmente tienen mucho engagement y muchos usuarios porque están proponiendo algo superador y está bueno que se pruebe. Y la verdad es que no es necesariamente una inversión monetaria. Muchas personas se metieron en el mundo de cripto y dicen, ok, Web3 es cripto y perdieron muchísimo dinero en cripto, como es una burbuja. Y creo que eso fue un gran error, o por lo menos creer que por haber perdido, me metí en esto, es todo golazo. Hay muchos proyectos serios, eventualmente uno de los temas es cuál de estos va a quedar como tecnología subyacente. Y es también entender eso, ¿no? Leer, involucrarse un poquito más, no dejarse llevar quizás con algún avatar llamativo, decir, wow, mirá qué lindo de colores. Hay mucha gente que toma sus decisiones y me gusta la analogía con lo que son las decisiones financieras. En Argentina la educación financiera no es muy buena y uno ve el mercado accionario como algo extraño. Esto es igual. Esto dicen, wow, esto, a ver qué es, y perdí dinero, no me meto más. Hay mucho más, es simplemente un paso más para abrir un mundo de posibilidades. Totalmente, pero está bueno también dejar claro que Web3, blockchain, no es solo cripto, es mucho más que cripto, que la blockchain se puede usar para un montón de casos de uso más allá de temas monetarios, como hablamos de arte, de temas del registro médico, de cualquier certificado de estudios o cualquier información de uno puede estar registrado sobre la blockchain o en un formato NFT. Las criptos es uno de los instrumentos, una forma de instrumentarla para hacer transacciones más parecidas a lo que
el sistema monetario que conocemos, pero es mucho más, y tampoco es que va a suceder todo de un día para el otro, sino si ustedes ven, hay aplicaciones que empiezan a incorporar algunos features de blockchain o de Web3, ahora Instagram permite coleccionar tus propios NFTs, dentro de Instagram tiene una propia solapita para el que tiene NFTs, ya los puede tener ahí y compartir con sus seguidores, con lo cual mucho de lo que ya conocemos y que ya está establecido, también va a ir evolucionando y tomando características de Web3. Sí, incluso las posibilidades son tan ilimitadas que quien tenga una idea diga, wow, esto existirá, es cuestión de meterse y quizás implementarlo y sacarlo al mercado. La descentralización también permite eso, ¿no? De que uno pueda generar su aplicación, subirlo y básicamente incluso integrarse y operar con otras tecnologías, otras plataformas, otras redes sociales. Creo que es empezar un poquito y después cada uno va por el lado o del usuario o de creador de contenido o incluso de desarrollo. Tal cual, es el momento de explorar, es el momento de que no conocen ni tienen un wallet, bajarse una de las más populares y empezar a probar, bueno, qué es esto del wallet, qué es Trust, qué es MetaMask y cómo probar, ¿sí? O una de las nacionales que hay, que da cashback en cripto, para empezar a aprender un poquito de todo este mundo, ¿sí? Porque lo que no hay dudas es que se viene fuerte en los próximos años. Totalmente. Bueno, de nuestra parte creo que eso fue todo. Bueno, pero... y no nos peleamos, casi nada, lo hicimos bastante bien, así que esto es todo. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Por allá. ¿Qué tal? Les quería consultar un poquito del lado B de la Web3. Recientemente salió una nota que se prendió en fuego una obra de arte de Frida Kahlo porque el NFT de esa obra de arte lo querían revalorizar, le querían dar más valor. Entonces prendieron en fuego la obra original. Quería consultarles qué piensan ustedes al respecto. O... En realidad, en ese caso puntual, fue la persona que compró la obra de arte, que tomó posesión de eso, generó otra obra de arte destruyéndola. Lo que hizo fue grabar ese evento de prenderse fuego y eso lo dividió y lo vendió y lo fraccionó para que tenga múltiples dueños. La realidad es que de eso no se salva nadie, eso podría haber sido sin uso de blockchain ni nada, simplemente alguien que prenda fuego a algo, lo graba y dice, mi arte es este video de algo prendiéndose fuego. Eso no es algo totalmente fuera de lo que es la implementación de la tecnología en sí. Es un hecho lamentable, pero bueno, siempre las posibilidades para el humano son también infinitas. Creo que de eso no tiene nada que ver, por lo menos no es que lo prendió fuego para luego, mejor dicho, eso fue el arte que quiso reflejar y lo reflejó de esta forma, tranquilamente podría verse un video. Esa es mi visión, no sé si ustedes... No, tal cual, era el dueño legítimo de la obra, digamos, con el cual hizo eso, lamentable, pero... Polémico, pero bueno. Sí, que no tiene que ver con la tecnología, fue una decisión, digamos... No, obviamente no estamos usando la tecnología, pero quería saber qué pensaban ustedes al respecto. Sí, es interesante también como movimiento, hay que ver de vuelta. Lo dije anteriormente, se puede tokenizar todo y se puede decir, ok, tengo un video, tengo mi obra de arte, mi material, mi contenido, y lo puedo vender y lo puedo dividir en X partes para que X personas sean dueños. La pregunta es, ¿por qué esas X personas serían las dueñas de eso? Es una herramienta más, como todo. Internet puede ser utilizado para lo mejor del mundo como para lo peor. Gracias. Por favor, ¿alguien más? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y nos volveremos a encontrar el año que viene para seguir actualizándonos a la velocidad de las ideas. Hasta nuestro próximo evento.